Continuamos entonces, mis hermanos, con nuestra exposición en Primera de Corintios. Hoy vamos a estar en el fragmento del texto de este capítulo 7, el fragmento del texto que nos resta de este capítulo 7. Y recuerden que lo habíamos dejado para un tercer sermón porque aparentemente no ocupa el mismo asunto. Es decir, Pablo está hablando en un gran porciento del capítulo 7 acerca de temas relacionados con las uniones conyugales, ya sea el matrimonio, ya sea la soltería, ya sea la viudez. Pero en este fragmento del centro del capítulo 7, él aparentemente cambia el tema. Y hay dos cosas aquí que podemos analizar según contexto. Pablo está, recuerden, respondiendo a la iglesia preguntas que la iglesia ha realizado en algún momento, que nosotros no tenemos la muestra física o la evidencia física, pero al parecer alguna carta llegó a Pablo remitida por la iglesia de Corinto, y Pablo está respondiendo algunas cuestiones o algunas preguntas que la iglesia tenía con relación a cómo convivir, a cómo vivir la vida cristiana. Y Pablo en este capítulo 7 está respondiendo a estas preguntas. Comienza precisamente el capítulo 7, Pablo, con las siguientes palabras: en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿verdad? Ese es el comienzo que nosotros tenemos en el capítulo 7. Así que Pablo está contestando algunas cuestiones prácticas de la vida cristiana. En este capítulo, fragmento que vamos a ocupar ahora en la mañana, él habla acerca de dos cosas específicas, y nosotros vamos a estar viendo cómo, aun cuando Pablo cambia, supuestamente, ya de hablar del matrimonio, de la soltería, de la viudez, a hablar de otros aspectos, cómo todo el mensaje de 1 Corintios 7 redunda en el mismo argumento. Pablo tiene un mismo argumento en el 1 Corintios 7, aun cuando pone varios ejemplos. Y esto es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Pablo está expandiendo su perspectiva y no solamente está abarcando aspectos de las relaciones, sino que él está yendo aún más allá en su argumento y hablando acerca de otros aspectos que están dentro del Evangelio. Entonces, mis hermanos, vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, los versos del 17 hasta el verso 24, que es el texto que nos resta en el capítulo 7. Si usted trajo su Biblia, lo tiene ya ahí listo, puede ponerse en pie y vamos a leer la escritura. Dice allí, a partir del verso 17 de 1 Corintios 7, pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por esta mañana. Es un privilegio el poder estar tu iglesia reunida alrededor de tu palabra. Te rogamos ahora, Señor, que nos ayudes, nos des fuerzas y también que nos des claridad en lo que vamos a exponer, que puedas edificar nuestras vidas, que puedas, Señor, llenarnos y podamos en esta mañana experimentar, Señor, lo que tu palabra tiene para decirnos. Ayúdanos también a ser fieles y a poder hablar solamente lo que tu palabra dice. Que pueda, Señor, tu palabra ser la que pueda ministrar nuestras vidas en esta mañana. No ningún concepto humano, ningún criterio humano, sino que sea la verdad de tu palabra.
tus manos estamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como les decía, Pablo está expandiendo su perspectiva en este argumento, en este gran argumento de 1 Corintios 7, a todo lo que tiene que ver con la vida de los creyentes en el Evangelio. Pablo quiere convencer, y este es el argumento, Pablo quiere convencer a los destinatarios de su carta de que el Evangelio es compatible con cualquier relación o posición social. Ya sea que usted esté casado, ya sea que usted esté soltero, ya sea que usted esté viudo, ya sea que usted esté en cualquier situación, usted ha sido llamado por Dios, en primer lugar a salvación, y también ha sido llamado por Dios a glorificarle en cualquiera que sea la situación en la cual usted esté. Y Pablo comienza hablando en este texto y les dice, como Dios te ha llamado, quédate. Dice allí Pablo, y tenemos que tener mucho cuidado, y ahora vamos a explicar esto. Tenemos que tener mucho cuidado, malinterpretar lo que Pablo está diciendo aquí. Pero sí hay una cosa que es verdad, mis hermanos. Pablo dice y repite esta frase a los creyentes en el versículo 15, en el versículo 18, en el versículo 20, en el 21. Y hay una repetición de la idea, quizás con otras palabras, pero está la idea precisa o presente dentro de este texto. En primer lugar, Pablo establece la verdad que les venía diciendo. Los creyentes, en cualquier situación que estén, en primer lugar, han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es lo primero que Pablo está reafirmando. Hermanos, no importa en la situación que tú estés. Eso no es lo que define tu vida. Pablo está diciendo, olvídense de eso. No centren su vida en lo que ustedes puedan ganar, obtener o ser. Si su anhelo es casarse o su anhelo es quedarse soltero o qué voy a hacer ahora que enviudé, eso no es lo que define tu vida. Tu vida la define en primer lugar que tú has tenido el privilegio de ser llamado a la comunión con Cristo. Eso es lo más grande. Ese es el enfoque que tiene que tener tu vida. No desviarte a desvivirte por cosas que al final perecerán. Perecerá. Mi anhelo es casarme. Y si no me caso, bueno, cuando llegues al cielo, no vas a poder seguir casado o casado. Porque dice Jesús mismo en los evangelios, mira, en el cielo ya no se darán en matrimonio, así que eso no es lo importante. Entonces, Pablo está queriendo encauzar nuestro sentido de la vida. Y está diciendo, mira, lo primero que da sentido a tu vida es que Cristo te ha llamado a Él. Interesante, como cantábamos el cántico que los niños cantaban ahorita, ¿verdad? Estaba reflejando esta verdad. Cuando yo escuché su voz, decía algo del canto, ¿verdad? Y esta es la gran verdad que debe mover la vida del creyente. Y en segundo lugar, ya que has sido llamado por Dios, y esto es lo más importante que tú vas a poder disfrutar en tu vida, y es por eso que Pablo dice que hemos recibido todas las bendiciones, dice Pablo en Efesios 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano, toda la bendición está en Cristo. Es en conocerle a Él. Es en la obra que Él ha hecho por nosotros. Las bendiciones no son lo que yo pueda poseer, quién pueda llegar a ser. Eso un día va a terminar. Jesús mismo dice, mira, no hagan tesoros en la tierra, porque eso alguien viene y lo roba. Entonces nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo está, en otras palabras, de otra manera, haciéndonos mirar eso. Pero además de eso, Pablo dice que ahora que nosotros hemos recibido la gran bendición de ser llamados a Cristo, tenemos que vivir conforme a ese llamado. Tenemos que vivir consecuentemente a ese
llamado. Y eso es lo que Pablo está queriéndonos decir en todo 1 Corintios 7. Lo que marca y define tu vida no es tu posición, no es tu matrimonio, no es tu soltería. Porque en todas esas cosas, Pablo dice, en todas esas cosas, tú tienes que continuar viviendo para agradar y glorificar a Dios. Así que esa es la meta y la máxima que cada creyente tiene. Y Pablo dice, no solamente se lo estoy diciendo a ustedes, esto es algo que yo mando, ordeno a todas las iglesias. Y si usted revisa el contexto, Pablo está diciendo esto posiblemente porque dentro de la iglesia de Corinto habían algunos que estaban cuestionando el apostolado de Pablo o la manera en que Pablo estaba tratándoles a ellos. ¿Y por qué contexto? Si usted lee la segunda epístola, usted se va a dar cuenta que Pablo le escribe producto a algunos cuestionamientos que la iglesia en Corinto está haciendo a su apostolado. Algunos decían, este no es apóstol nada. Este no es parte de los 12. Este se autoproclamó apóstol. Y Pablo está trayendo una defensa en su segunda epístola a los Corintios. Y Pablo está diciéndole aquí en este texto, miren, esto no solamente esto no es una cláusula para ustedes. Esto es verdad para todas las iglesias. Todas las iglesias deben vivir bajo este concepto, glorificando a Dios por ser llamados a Él y vivir conforme al llamado que Dios le ha hecho. Dos ejemplos pone Pablo aquí. Y en primer lugar, Pablo destruye la bandera o el muro de los judíos. ¿Usted sabe cuál era? ¿Cuál era? La circuncisión. La circuncisión es la marca del pacto en el Antiguo Testamento. Dios establece con Abraham en Génesis capítulo 17, y hace poco tiempo, que estuvimos en Génesis. Si usted recuerda, en Génesis 17, Dios establece un pacto para sellar la promesa del capítulo 15. Y en ese pacto Dios le dice a Abraham, mira, toma a todo varón y al octavo día circuncídalo. Pero no solamente comenzó ahí, sino que todos los que ya estaban grandecitos, los hombres, tuvieron que también ser circuncidados. Y la circuncisión para los judíos era la marca de su linaje, de su sangre, de que era judío. Pero miren lo que está diciéndole Pablo aquí ahora. ¿Fue llamado a algunos siendo circunciso? Quédate así. ¿Fue llamado a algunos siendo incircunciso? No se circuncide. Y miren lo que Pablo dice aquí ahora. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, Pablo está diciendo lo que determina quién es un verdadero hijo de Dios no es una marca externa, sino una marca interna. Ya no hay judío por circuncisión, ya no hay gentil por no circuncisión, sino ahora hay Dios que tiene un pueblo que Él le ha mandado no a poseer marcas externas, sino a vivir internamente agradando a Dios en todo. Veamos lo que dice Pablo en Efesios, capítulo 2, rápidamente. Dice Pablo, versículo 11, capítulo 2 de Efesios, en adelante. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren, hermanos, mucha gente de esta iglesia en Corinto, a las cuales Pablo le está escribiendo, puede ser que se sintieran así. Puede ser que se sintieran así.
Pero continuamos escuchando lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero ahora, dice Pablo, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la verdadera marca. Esa es la verdadera marca. La circuncisión no hecha de manos, sino la circuncisión del corazón. Y esa es la que Dios ha hecho en Cristo para su pueblo. ¿Ok? Continuamos leyendo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué pueblos? Judíos y gentiles. ¿Qué hizo de ambos pueblos? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y mire lo que dice el versículo 19, porque por medio de él, los unos y los otros, ¿qué unos y qué otros? Judíos y gentiles. Los unos y los otros, ¿qué tenemos? Entrada por un mismo espíritu al Padre. Y miren lo que le dice ahora a los gentiles. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, esa división histórica ha quedado anulada. Y lo que lo anuló fue Cristo en la cruz. Algunos hoy todavía creen que el pueblo de Israel es uno, el pueblo de Dios es otro, y Dios tiene no sé cuántos pueblos. Miren, hay un solo Dios y hay un solo pueblo. Y una sola iglesia. Y lea Romanos 10 y 11 y 9 para que usted lo vea. Pablo, un judío dolido en el corazón por la realidad de su pueblo, dice que Dios tomó un árbol y en ese árbol quitó lo que no servía e injertó. Dios continúa teniendo un solo árbol. Y ese árbol es judíos, piadosos, creyentes en Jesucristo y gentiles. Porque no todos los que son israelitas, dice Pablo. Entonces, hermanos, nosotros, espirituanos, los que son espirituanos, nosotros no somos espirituanos. Pero bueno, ya por adopción somos espirituanos. Nosotros, los espirituanos, estamos injertados ya. Hemos sido injertados en esa vid. ¿Y quién es la vid? Cristo. Cristo. Miren qué interesante. Nuevo Testamento. Las promesas para Israel, dice Pablo en Gálatas, no. Las promesas fueron para Abraham y su simiente. Y su simiente es Cristo. No el pueblo de Israel. Las promesas son para Abraham y su simiente. Y su simiente es Cristo. Dice Pablo en Gálatas. Y como son para Cristo, también son para nosotros. También son para nosotros. Esa es la verdadera distinción. Y Pablo está diciendo en 1 Corintios 7, no te sientas mal, hermano. Hermano gentil, no te sientas mal. No tienes por qué circuncidarte. Y ciertamente, la circuncisión en aquel tiempo podía traer beneficios en cuanto a la predicación del evangelio a los judíos. Recuerden que en aquel tiempo todavía judíos y gentiles tenían su separación, su recelo. Los judíos eran muy celosos. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Pablo está diciendo, no, el verdadero pueblo de Dios es el que con un corazón transformado sirve a Dios, obedece a Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios. No es una marca externa que vino uno y hizo. No es una marca que un hombre pudo hacer, sino es la marca de Jesucristo en el corazón, que ya no es de piedra y ahora es de carne. Y esa es la señal del nuevo pacto según Jeremías. Yo quitaré de ellos el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y ahora con ese corazón de carne, lo que antes nosotros rechazábamos, que era la ley de Dios,
llegamos a amarla, a tenerla como buena y a querer obedecerla. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu. Amén. Entonces, eso es lo que está diciéndole Pablo aquí. La circuncisión no es nada. No es nada, hermano. Que tú hayas sido circuncidado al 8º día no te hace mejor. Si tú eres circuncidado al 8º día, quédate como estás, pero obedece a Dios. No tomes la circuncisión como lo más grande. No tomes la circuncisión como la meta. Obedece a Dios. Que todo lo que tu vida haga sea un reflejo del llamamiento de Dios, de la salvación de Dios, de la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. No te has circuncidado, no lo hagas. No tienes por qué hacerlo. Porque la circuncisión no es la meta. Es agradarle a Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que importa no es una señal externa que un hombre tenga, sino su disposición interna de poner por obra la ley de Dios. El Señor quiere que tanto cristianos judíos como cristianos gentiles obedezcan la ley de Dios. El Señor quiere que le obedezcamos, no porque aseguremos así la salvación, sino como muestra de un corazón que ha sido transformado y que ahora está agradecido por el don gratuito de Dios de la salvación. Pero no solamente Pablo habla de la circuncisión. Pablo habla de otro de los fenómenos de la época, y es la esclavitud. Y Pablo está diciendo, hermano, esclavo, tú no eres menor tampoco que otros. La esclavitud no te hace menor, porque ser esclavo o ser libre no es la meta, no es el fin de la vida, ¿verdad? Porque el fin de la vida es glorificar a Dios en cualquiera que sea tu situación. Y pareciera que esta parte, al igual que la otra, ¿no? Pero bueno, la otra tenemos más forma de aplicarla, porque somos gentiles. Pero esta parte pareciera un poco fuera de contexto en nuestra situación actual. Bueno, ya la esclavitud está abolida, pero nosotros podemos aprender también de lo que Pablo está enseñando aquí. En primer lugar, Pablo está diciendo, mira, si fuiste llamado por Dios siendo esclavo, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa, hermano? Si fuiste llamado por el Señor teniendo escasez, ¿qué te preocupa? Si fuiste llamado por Dios teniéndolo todo, ¿qué te preocupa? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Lo que posees? ¿Lo que te falta por poseer? ¿O Cristo que te llama? Y eso es a lo que Pablo está apuntando aquí. Y Pablo le está diciendo a los esclavos, mira, si tienes la posibilidad de ser libre, no hay problema en eso. No hay problema en eso. No es pecado. Pablo dice, no es pecado que te liberes. Y Pablo está tomando un contexto. En aquel tiempo, el esclavo, su esclavitud pudiera ser una limitante a la hora de servir a Dios y predicar el evangelio. Es una realidad. En el contexto es una realidad. Habían esclavos que tenían la oportunidad de tener buenos amos y tenían cierta libertad para esto, pero habían esclavos que no lo tenían. Y Pablo está diciendo, hermano, si tú puedes llegar a ser libre en algún momento, procúralo. Porque vas a tener la posibilidad de, ahora libre, poder expresar y vivir tu fe de una manera más amplia, más profunda, ¿verdad? De impactar a otros que siendo esclavo quizás no la tengas, pero ahora siendo libre la vas a tener. Pero el fin de la vida no es liberarte. Si te vas a liberar, libérate para algo realmente importante y que valga la pena. Que sea para glorificar a Dios en tu libertad. Pero también hazlo si lo que te ha tocado vivir es la esclavitud. Y Pablo termina, mis hermanos, este texto, versículos del 22 al 24, con un resumen que yo creo que es el centro, el sello de este texto. Y Pablo dice, lo voy a releer, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿qué cosa es? Liberto del Señor. Si tú fuiste llamado por el Señor a salvación estando en esclavitud, tú eres libre, hermano. Tú eres libre. A veces usted ha escuchado decirle a alguien que está preso, yo me siento vivo como si estuviera libre, porque ha conocido el evangelio.
Yo lo he escuchado. Yo estuve trabajando por más de 2 años en las prisiones como capellán. Y tuve la oportunidad de conocer dentro de la prisión a algunas personas que habían conocido al Señor allí. Y ellos me lo decían con total tranquilidad. Yo me siento libre. No importa que no pueda salir de este lugar. Yo me siento libre. Porque la verdadera libertad es en Cristo. Es la libertad del pecado, de la condenación, de la muerte. Y eso es lo que Pablo está diciéndole aquí. Esclavo, si tú recibiste a Cristo, tú eres libre de tu verdadera esclavitud. ¿Por qué? Porque mira, de esta puede ser que mañana seas libre. Hermanos, recordemos que en el Antiguo Testamento el esclavo no era esclavo por ley para siempre. Había un tiempo donde el amo tenía que darle la posibilidad a ese esclavo de decir, o quedas libre, o tú decides seguir siendo esclavo. Y ahí es cuando te marcaban la oreja. Si tú decidías seguir siendo esclavo de tu amo, tu oreja era marcada y entonces ya eras esclavo de por vida. Pero tú tenías la posibilidad de un día ser libre. Pero Pablo está diciendo, miren, de esta otra esclavitud nadie por su propio medio tiene posibilidad de zafarse. Solamente Cristo. Así que si Él te hizo libre, olvídate del otro, tú eres libre. Pero Pablo también está diciendo, asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Pero Pablo no tiene acotejo. A uno les dice que son libres y a otro les dice que son esclavos. ¿Sí? Esa es la gran paradoja de la vida. Aun cuando somos libres de una cosa, somos esclavos de otra. Somos libres de lo malo y somos esclavos de lo bueno. Somos libres del pecado, la condenación y la muerte. Y somos esclavos por amor a Cristo, que nos dio la libertad de estas cosas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por precio, dice Pablo y nos recuerda, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Y recuerda, Pablo al principio, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Alguien escribió, si los esclavos de Cristo son liberados y los libres son hechos esclavos, entonces el creyente no debe temerle ni a la esclavitud ni a la libertad. Les digo el nombre de quien lo escribió, se llama, es un poco complejo de decir, se llama Frederick Louis Goddard. No tengo idea de quién fue, pero la frase es una total verdad. Si los esclavos en Cristo son liberados y los libres son hechos esclavos, entonces el creyente no debe temerle ni a la esclavitud ni a la libertad. Fuisteis comprados por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Y este es un recordatorio que Pablo está diciendo, y ya en el capítulo 6, en el verso 20, Pablo cita literalmente esta frase. En aquel momento, diciéndole a la iglesia, si ustedes han sido liberados del pecado, ¿cómo van a estar enredados en la inmoralidad sexual? Y ahora le está diciendo a la iglesia, si ustedes han sido liberados del pecado por Cristo, ¿cómo van a estar siendo enredados en circuncisión, en incircuncisión, en esclavitud, en libertad? Hermanos, hemos sido llamados a algo que es más grande y más sublime que todas esas cosas. Hemos sido llamados a algo más sublime que todas esas cosas. Y es a lo que Pablo está apuntando aquí. Para Pablo, la vocación del cristiano es vivir delante de Dios en cualquier circunstancia. Es el evangelio el que debe producir ese cambio en nosotros. No importa en qué lugar se encuentre el cristiano. Allí debe vivir de forma honorable delante de Dios. Es claro, mis hermanos, que para Pablo el factor determinante de la vida cristiana es, en primer lugar, el llamado que Dios hace a él, y en segundo lugar, la vocación en la cual nosotros debemos, o con la cual nosotros debemos vivir. El cristiano practica las enseñanzas de Cristo, estén sus raíces en el judaísmo, o sean gentiles, o hayan salido del paganismo, sea esclavo o sea libre, tenga recursos económicos o no, esté casado, sea viudo, sea soltero, sea una eminencia
en cualquier rama o sea simplemente un analfabeto. Nada de eso determina tu valor en Cristo. Nuestro valor radica en la cruz. Esa es la gran verdad que Pablo está desarrollando aquí. Él te ha llamado para que muestres tu vocación de hijo de Dios al mundo que te rodea, viviendo una vida agradable a Él, renunciando a la impiedad y viviendo ahora para la gloria de Dios. Eso es lo que importa. Lo otro es circunstancial. Un día está, el otro no. Pero el llamado de Dios a salvación para ti y el llamado a que vivas de una manera digna del Evangelio, eso es lo que va a ser el centro, o lo que debe ser el centro de la vida de cada hijo de Dios en el mundo. Que nosotros, mis hermanos, podamos vivir de esta manera. No importa cómo el mundo te vea, no importa quién el mundo diga que eres, no importa. Dios te ha hecho su hijo. Y como su hijo ahora te ha llamado a vivir para la gloria de Él. Que esa pueda ser nuestra senda en este mundo. Eso es lo que Pablo está enseñando a la iglesia en 1 Corintios. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando a nosotros como iglesia hoy. Amén. Amén. Oramos, hermanos, entonces. Señor, te damos muchas gracias por esta maravillosa verdad del Evangelio. Señor, nuestro valor está en ti. Porque realmente en el mundo no valemos nada. Somos pecadores, somos indignos. Señor, tú dices en tu palabra que nuestro fin separados de ti es la muerte. Cuando tú miras al ser humano, Señor, el valor no está en las posesiones, no está en su inteligencia, en su capacidad. Su valor está, Señor, en la imagen que tú has puesto en él. Señor, cada uno de los que estamos aquí que te conoce puede dar gracias porque tú le rescataste no por lo que él vale para el mundo, sino porque en tu gracia y en tu misericordia tú nos has dado vida en Jesucristo. Y Señor, nos has hecho también embajadores de tu reino en esta tierra. Nosotros estamos pidiendo, Señor, que nos ayudes a vivir como esos embajadores, que no tienen vida propia, que no tienen voz propia, sino que representan a un reino. Nosotros representamos al reino inconmovible de Cristo Jesús. Que en cada situación, en cada momento, en cada lugar, el reino de Cristo pueda ser levantado como una antorcha por cada uno de nosotros. Ya sea en medio del sufrimiento, ya sea en medio de los tiempos buenos, que nosotros podamos decir, nuestra esperanza es la cruz. Nuestra esperanza es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza no es lo que poseemos, no es quién somos, no es quién podamos ser mañana, porque nuestra esperanza y nuestro valor es Cristo. No somos nada, Señor. No somos nada delante de ti. Ayúdanos a vivir con gratitud estas verdades. Ayúdanos a vivir, Señor, aferrados a ella. Y ayúdanos a vivir consecuentemente con la vocación que tú nos has llamado. Como el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Filipos, vivan vidas dignas del Evangelio de Jesucristo. Que esa pueda ser una realidad en nuestra vida, Señor. Que todo lo que vivamos sea digno para ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos.